Cravenmoor. El portal de la muerte. Segunda parte, final. Daniel Fraval. Copyright 2025 Daniel Franco Valencia. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización del autor. Capítulo 8. Revelaciones. La noche envolvía Cravenmoor en un silencio que oprimía. Christopher King caminaba con cautela hacia la vieja iglesia en las afueras del pueblo. Cada paso que daba resonaba en las piedras desgastadas del camino, mientras las sombras de los árboles parecían moverse al compás de un viento inexistente. El interior de la iglesia estaba en penumbras. Velas dispersas proyectaban débiles destellos de luz sobre las paredes cubiertas de inscripciones y símbolos grabados, desgastados por el tiempo. En el altar, un anciano de cabellos blancos y rostro surcado por profundas arrugas aguardaba, sentado en un banco desgastado. Vestía una túnica sencilla, pero en su mirada había algo que Christopher no podía descifrar, una mezcla de tristeza, determinación y un cansancio que parecía ir más allá de lo físico. Christopher King, dijo el anciano, antes de que el periodista pudiera presentarse. Su voz era grave y resonante, como si llevara el peso de generaciones enteras. Te estaba esperando. Christopher sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había oído advertencias, palabras crípticas y susurros desde su llegada al pueblo, pero esto era diferente. Este hombre sabía algo importante. ¿Quién es usted? ¿Y cómo sabe mi nombre?, preguntó, manteniéndose alerta. Soy Caelum, último patriarca de los Guardianes de la Luz, respondió el anciano, inclinando ligeramente la cabeza. He esperado este momento toda mi vida, el momento en que regresaras al lugar al que siempre perteneciste. Christopher frunció el ceño. No entendía lo que el anciano intentaba decirle. ¿Regresar? Nunca he estado aquí antes. Soy un periodista, vine a investigar las muertes en la mansión Cravenmoor. Caelum dejó escapar un suspiro, como si la carga de lo que estaba a punto de revelar fuera demasiado pesada incluso para él. No, Christopher. No eres un extraño en Cravenmoor. Eres el motivo por el cual este pueblo y su oscuridad existen. Todo comenzó contigo. El periodista sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. La calma calculada que solía mantener durante sus investigaciones estaba desapareciendo rápidamente. Explíquese, exigió, su voz cargada de confusión y una pizca de temor. Caelum se levantó lentamente, apoyándose en un bastón tallado con símbolos similares a los que Christopher había visto en la mansión. Caminó hacia el altar, señalando una inscripción en la piedra que mostraba un portal rodeado de figuras humanas. Hace 35 años, los hijos del umbral descubrieron que nacería un niño con una conexión única con el portal. Este niño, marcado desde el momento de su concepción, sería la clave para abrir completamente el umbral y liberar a Caelib, la entidad que duerme bajo Cravenmoor. Ese niño eras tú. Las palabras del anciano golpearon a Christopher como una ráfaga helada. Todo su cuerpo se tensó mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Está diciendo que yo fui elegido para... balbuceó, incapaz de terminar la frase. Para ser utilizado como un sacrificio, confirmó Caelum, con amargura en la voz. Tu sangre, tu existencia misma, es el vínculo que conecta este mundo con el umbral. Pero nosotros, los Guardianes de la Luz, no podíamos permitir que eso ocurriera. Por eso te arrebatamos de los Foster, tus padres biológicos, cuando solo tenías 7 meses. El silencio que siguió fue absoluto. Christopher retrocedió un paso, su mente abrumada por una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Qué está diciendo? ¿Que fui secuestrado? ¿Que mi vida entera ha sido una mentira? Su voz se alzó, temblorosa. Mis padres, los Foster. Eran tus padres biológicos, afirmó Caelum. Sabíamos que los hijos del umbral no se detendrían hasta encontrarte, y aunque logramos ocultarte, el destino se encargó de traerte nuevamente a Cravenmoor, el portal de la muerte. Christopher sintió un nudo en la garganta.
Las imágenes de sus padres adoptivos, quienes lo habían criado con amor y dedicación, comenzaron a llenarle la mente. Todo lo que creía saber sobre su origen se desmoronaba. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no intentaron protegerme directamente?, preguntó, con un filo de acusación en su voz. Te protegimos de la única manera que sabíamos, respondió Kaelum. Te mantuvimos lejos de Cravenmoor, lejos del alcance de los hijos del umbral. Pero ahora estás aquí, y el portal ha comenzado a responder a tu presencia. Christopher respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que lo consumía. Finalmente, alzó la mirada hacia Kaelum. ¿Por qué me lo dice ahora? ¿Qué espera que haga? Kaelum colocó una mano temblorosa sobre el altar, sus ojos fijos en los grabados antiguos. Porque eres el único que puede detener a Kaelit. Tu conexión con el umbral puede usarse en su contra. Hay un ritual, un acto final que puede sellar el portal para siempre. Pero requiere que enfrentes a los hijos del umbral, que entres en la mansión Cravenmoor y le pongas fin a la existencia misma de Kaelit y a su conexión con este mundo. El periodista dejó escapar una risa amarga. ¿Un ritual? ¿Otra locura sobrenatural? ¿Y qué pasa si fallo? Kaelum lo miró con seriedad. Si fallas, Kaelit despertará por completo. Y este pueblo, quizás incluso el mundo, será consumido por su oscuridad. Christopher sintió el peso de las palabras del anciano, pero también una chispa de determinación encendiéndose dentro de él. Había llegado a Cravenmoor buscando respuestas, y aunque las que había encontrado eran más oscuras de lo que había anticipado, sabía que no podía retroceder. Entonces, ¿cómo detengo esto?, preguntó, su voz firme. Kaelum le entregó un mapa de la mansión Cravenmoor y un pequeño amuleto tallado en madera. Sigue este mapa hasta las catacumbas. Este amuleto te protegerá de las ilusiones de Kaelit, pero solo mientras mantengas tu voluntad fuerte. Y recuerda, Christopher, aunque llevas la carga de este destino, no estás solo. La luz siempre puede prevalecer, incluso en la oscuridad más profunda. Con esas palabras, Kaelum colocó una mano en el hombro de Christopher, transmitiéndole una fuerza inesperada. El periodista asintió, guardando el mapa y el amuleto. Sabía que la batalla más difícil de su vida estaba a punto de comenzar. Capítulo 9. Un enemigo inesperado. Las catacumbas de la mansión Cravenmoor se alzaban como un laberinto viviente, con paredes cubiertas de raíces pulsantes que parecían respirar al compás de un corazón maligno. Christopher avanzaba cautelosamente, sosteniendo el amuleto tallado que Kaelum le había entregado y la llama eterna en la otra mano. El calor del fuego en su palma le ofrecía una pequeña sensación de protección, pero la creciente oscuridad que se arremolinaba a su alrededor le recordaba que la seguridad era ilusoria. De repente, un sonido metálico resonó en el aire, seguido por un eco de pasos firmes. Christopher se detuvo en seco, sus ojos escudriñando las sombras que bailaban en los rincones. Había alguien más allí. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz rebotando en las paredes angostas. Del otro lado del pasillo emergió una figura. Era un hombre vestido con la túnica blanca de los guardianes de la luz, pero algo en su postura era inquietante. Sus ojos, que debían reflejar calma y determinación, brillaban con un destello antinatural, y en sus manos llevaba una daga. Christopher King, dijo el hombre, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Nunca debiste regresar. ¿Eres uno de los guardianes?, preguntó Christopher, retrocediendo un paso. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. El hombre inclinó la cabeza, casi burlonamente. Lo era. Pero los hijos del umbral abren los ojos a la verdadera luz. No somos enemigos, Christopher. Solo intento liberarte de la carga que llevas. Antes de que pudiera reaccionar, el traidor se lanzó hacia él con una velocidad inhumana. La daga cortó el aire, apenas fallando su objetivo cuando Christopher rodó hacia un lado. Con la llama eterna, intentó contrarrestar el ataque,
Pero el hombre pareció anticipar cada uno de sus movimientos, forzándolo a retroceder más y más en el angosto pasillo. Un golpe certero de la daga rasgó su costado, arrancándole un grito de dolor. Christopher cayó al suelo, su visión comenzando a nublarse. Justo cuando el traidor levantaba su arma para el golpe final, una explosión de luz inundó el pasillo. ¡Atrás!, gritó una voz firme. Los guardianes de la luz irrumpieron en la escena, liderados por Kaelum. Una lluvia de polvo de hierro cubrió al atacante, quien dejó escapar un grito de agonía antes de desvanecerse en la oscuridad. Uno de los guardianes se arrodilló junto a Christopher, aplicándole un ungüento en la herida mientras Kaelum observaba con el ceño fruncido. No esperaba que la corrupción llegara tan profundo, murmuró Kaelum, apretando su bastón con fuerza. Esto es solo el principio. Oscuridad en Cravenmoor. Mientras Christopher era llevado de vuelta a la vieja iglesia para recuperarse, el pueblo de Cravenmoor enfrentaba un horror inimaginable. Una espesa niebla negra descendió sobre las calles, sofocando las luces de las farolas y llenando el aire con un hedor acre. Los pocos habitantes que aún deambulaban por las calles quedaron atrapados en la oscuridad. Una familia que intentaba llegar a la seguridad de su hogar fue la primera en caer. La niebla pareció cobrar vida, envolviendo a los padres y sus dos hijos. Sus gritos resonaron por unos segundos antes de que el silencio se apoderara del lugar. Cuando la niebla se disipó, solo quedaron sombras carbonizadas en el suelo. En la plaza central, los pocos valientes que intentaron organizarse fueron atacados por figuras encapuchadas que emergían de la niebla. Los hijos del umbral no mostraban piedad. Algunos pobladores intentaron luchar, pero sus armas eran inútiles contra seres que no parecían completamente humanos. Uno a uno cayeron, sus cuerpos marcados con los símbolos del portal. La destrucción se extendió rápidamente. Casas comenzaron a arder desde adentro, como si el fuego surgiera de las mismas paredes. Las raíces que antes se limitaban a las catacumbas ahora atravesaban el suelo del pueblo, atrapando a quienes intentaban huir. En cuestión de minutos, Cravenmoor se convirtió en un campo de muerte y desesperación. En el hostal El Umbral, Eira observaba la escena desde una ventana, sus manos temblorosas aferradas a una cruz de plata. Había protegido a tantos como pudo dentro del edificio, pero sabía que era cuestión de tiempo antes de que la oscuridad los alcanzara. «Tenemos que evacuar», dijo, mirando a los pocos sobrevivientes que se habían refugiado con ella. «¿A dónde?», preguntó un hombre, con los ojos desorbitados. «No hay ningún lugar seguro». Eira cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. «Hay un lugar. El santuario de los guardianes. Pero llegar hasta allí será casi imposible». Un grito interrumpió la conversación. Desde la entrada, una raíz gigantesca atravesó la madera, derribando la puerta con un estruendo. La batalla por la supervivencia había llegado al hostal. En la vieja iglesia, Christopher se despertó con el cuerpo dolorido y la mente abrumada por las imágenes del ataque. Kaelum estaba junto a él, vigilante. «El pueblo está siendo destruido», dijo el anciano, su voz cargada de pesar. «No podemos esperar más. Si Kaelid no es detenido ahora, no quedará nada por lo que luchar». Christopher se incorporó con esfuerzo, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastarlo. «¿Qué debemos hacer?», preguntó, con la voz ronca. Kaelum extendió un mapa sobre la mesa central del santuario. Señaló un punto en las catacumbas, más profundo que cualquier lugar al que habían llegado. «Aquí está el corazón del umbral. La fuente del poder de Kaelid. Debemos destruirlo, pero no será fácil. Los hijos del umbral lo protegerán con todo lo que tienen. Y Kaelid mismo hará todo lo posible por detenernos». Los guardianes comenzaron a armarse, sacando reliquias antiguas y herramientas ritualísticas que habían permanecido ocultas durante siglos. Christopher, ahora consciente de la magnitud de su papel, tomó la llama eterna y el amuleto, sintiendo que sería su última oportunidad de salvar algo más que su propia vida. «La niebla está extendiéndose hacia aquí»,
dijo uno de los guardianes, asomándose por una rendija de la puerta. No tenemos mucho tiempo. Kaelum miró a Christopher, sus ojos llenos de determinación. Esta es nuestra última batalla, Christopher. Lo que hagamos ahora decidirá el destino de todos. Con esas palabras, el grupo se preparó para descender una vez más a las catacumbas, mientras los ecos de los gritos en el pueblo recordaban que la oscuridad no esperaría. Capítulo 10. El umbral despierta. Christopher King permanecía sentado en una banca de madera, todavía recuperándose de sus heridas, cuando las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Una ráfaga de aire frío y el sonido de pasos apresurados rompieron el silencio. «Eira», exclamó Christopher al ver a la joven entrar, empapada de sudor y polvo. Detrás de ella, un pequeño grupo de sobrevivientes, algunos heridos, otros cargando lo poco que habían podido salvar del hostal, se apresuraba a refugiarse. Eira levantó la vista, su expresión reflejando alivio y desesperación al mismo tiempo. «Christopher, pensé que no lo lograríamos. El hostal, ya no queda nada». «La niebla lo consumió todo», dijo, su voz entrecortada. Christopher se levantó rápidamente, ignorando el dolor en su costado, y la abrazó con fuerza. Era un gesto breve, pero suficiente para expresar lo que las palabras no podían. Luego, miró a los demás, notando el miedo en sus rostros y las heridas que llevaban como evidencia de su huida. «¿Cuántos llegaron?», preguntó a Eira, mientras ayudaba a una anciana a sentarse. «No muchos», respondió ella, bajando la mirada. «Perdimos a varios en el camino. Las raíces, los hijos del umbral, fue un infierno, solo ruego al cielo por aquellos que se ocultaron en sus hogares, espero que hayan logrado sobrevivir». Kaelum apareció desde el fondo del santuario, su rostro grave pero decidido. Observó a los recién llegados con una mezcla de compasión y urgencia. «Todos los que están aquí tienen un propósito», dijo, su voz resonando en la sala. «El corazón del umbral debe ser destruido esta noche, o no habrá un mañana para Cravenmoor ni para el mundo». Eira miró a Christopher. «Entonces, iremos contigo», dijo ella finalmente, su voz firme. «Es demasiado peligroso», respondió Christopher, pero Eira negó con la cabeza. «Si esta es nuestra última oportunidad, no me quedaré aquí esperando el fin. Estamos contigo». Los guardianes de la luz comenzaron a preparar al grupo. Distribuyeron antorchas imbuidas con polvo de hierro, espadas negras y pequeños amuletos tallados con símbolos protectores. Kaelum señaló el mapa extendido sobre una mesa de piedra, trazando con un dedo el camino hacia la mansión Cravenmoor. «La ruta será peligrosa. Las raíces han tomado el bosque y los hijos del umbral estarán esperándonos. Pero no tenemos otra opción. Debemos llegar a las catacumbas y destruir el corazón antes del amanecer». La marcha comenzó en silencio, con Christopher, Eira, Kaelum y los demás avanzando en una fila compacta. El bosque, antes oscuro y opresivo, ahora parecía vivo. Las raíces se retorcían bajo sus pies, y las sombras de los árboles parecían moverse como si los observaran. La llama eterna que Christopher sostenía era su única guía, emitiendo una luz cálida que alejaba las tinieblas inmediatas, pero no podía disipar el sentimiento de que algo los acechaba. «Manténganse juntos», ordenó Kaelum, su bastón brillando débilmente con cada paso. Los primeros ataques llegaron en forma de susurros. Voces indistintas flotaban en el aire, pronunciando nombres, secretos y miedos que solo los que escuchaban podían entender. Un joven del grupo cayó de rodillas, gritando y cubriéndose los oídos. «No están aquí. Están muertos, lo sé», gritó, antes de que Eira y otro guardián lo levantaran a la fuerza. «No escuches las voces», dijo Eira con dureza. «Solo son ilusiones». Pero las ilusiones pronto se convirtieron en algo tangible. De las sombras surgieron figuras encapuchadas, sus rostros ocultos pero sus intenciones claras. Los hijos del umbral cargaron contra ellos con cuchillos y garras retorcidas, obligando al grupo a formar un círculo defensivo. «Polvo de hierro»,
gritó Kaelum. Los guardianes lanzaron nubes de polvo brillante que chisporroteaban al contacto con los hijos, haciendo que retrocedieran con gritos inhumanos. Christopher se movía entre ellos, empuñando la llama eterna como un arma, quemando las raíces que trataban de atraparlos. Eira, a su lado, luchaba con una espada negra, sus movimientos rápidos y precisos. «No te detengas, Christopher», gritó ella mientras apuñalaba a una de las figuras encapuchadas. «Debemos seguir adelante». El grupo logró avanzar, dejando atrás los restos de la batalla, pero cada enfrentamiento les cobraba un precio. 2 de los sobrevivientes cayeron, sus cuerpos envueltos por raíces que los arrastraron hacia la oscuridad. Christopher no podía evitar mirar atrás, su culpa creciendo con cada pérdida. «No podemos salvarlos a todos», dijo Kaelum, leyendo sus pensamientos. «Pero podemos detener esto». Finalmente, después de lo que parecieron horas de lucha, el grupo llegó a los límites de la mansión Cravenmoor. La estructura, envuelta en una neblina espesa, se alzaba como una bestia dormida. Las ventanas eran ojos oscuros que parecían observarlos, y las raíces se enroscaban alrededor de las paredes, pulsando como venas. Kaelum se detuvo y giró hacia el grupo. «Lo que nos espera dentro será peor que todo lo que hemos enfrentado hasta ahora. Si alguien no está preparado para continuar, este es el momento de quedarse atrás». Nadie se movió. Incluso los rostros más aterrorizados mostraban una determinación férrea. Christopher apretó con fuerza la llama eterna, sintiendo el calor reconfortante en su mano. «Estamos listos», dijo, con la mirada fija en la mansión. Eira se colocó a su lado, con su espada negra en una mano y un amuleto en la otra. «Juntos». Con esas palabras, el grupo cruzó el umbral de la mansión Cravenmoor, adentrándose en la oscuridad que los llamaba. El corazón del umbral los esperaba, y con él, el destino de todos. El grupo avanzaba por los oscuros pasajes de las catacumbas bajo la mansión Cravenmoor. La humedad impregnaba el aire, y cada paso resonaba en un eco que parecía burlarse de su presencia. Las raíces se retorcían como si el propio lugar estuviera vivo, alimentándose de la energía oscura que emanaba del umbral. Los hijos del umbral no estaban lejos, sus cánticos guturales y susurros distantes anunciaban su proximidad. Christopher King caminaba al frente, sosteniendo la llama eterna, cuyo brillo anaranjado era la única fuente de luz en el abismo. Detrás de él, Eira avanzaba con la espada negra. Finalmente, Kaelum, el viejo patriarca que se había unido a la causa desde el pueblo, sujetaba con fuerza el escudo del viento. Habían dejado atrás los restos de los guardianes que habían caído en la lucha. Solo quedaban ellos y un puñado de sobrevivientes, luchando contra el tiempo y las fuerzas que intentaban cerrarles el paso. «El corazón está cerca», dijo Eira, su voz firme pero teñida de tensión. Miraba las paredes, donde las raíces se agitaban con una vida propia. «Puedo sentirlo, pero también siento a Kaeli, cada vez más fuerte». «Entonces no podemos perder más tiempo», respondió King, apretando la llama eterna en su mano. La calidez del artefacto era lo único que mantenía su mente centrada en la misión. «¿Cuánto falta, Kaelum?» El viejo consultó el mapa que habían recuperado en la iglesia. Estaba manchado de sangre, pero las marcas seguían siendo legibles. Señaló un pasaje angosto que descendía aún más en las entrañas de la tierra. «Ese túnel nos llevará directamente a la cámara del corazón», dijo. Luego levantó la mirada hacia King y Eira, con una seriedad inquebrantable. «Pero no estaremos solos. Este es el punto más vulnerable para los hijos del umbral. Ellos protegerán el corazón con todo lo que tienen». King asintió. El peso de la daga en su cintura y la llama en su mano le recordaban que no podían fallar. La batalla en los pasajes. El grupo se adentró en el estrecho túnel, con los hijos del umbral siguiéndolos de cerca. Los cánticos guturales se transformaron en gritos agudos que resonaban en las paredes, y las raíces comenzaron a moverse con violencia, intentando bloquear su avance. «No se detengan», gritó Kaelum,
desenvainando una espada y cortando una raíz que se movía como una serpiente hacia ellos. King levantó la llama eterna y la agitó hacia las raíces, creando un muro de fuego que les dio unos segundos de ventaja. Kaelum, con el escudo del viento, se colocó en la retaguardia, bloqueando los ataques de los hijos que se lanzaban contra ellos. «Son demasiados», exclamó Kaelum, mientras desviaba con el escudo a una figura encapuchada que intentaba alcanzarla. «Resiste», respondió King, girándose para ayudarlo. Apuntó la llama hacia uno de los hijos, y una explosión de fuego lo consumió, dejando un olor acre en el aire. «No podemos rendirnos ahora». Kaelum lideraba el grupo con una ferocidad que parecía sobrehumana. Su espada cortaba con precisión mortal, y su fuerza mantenía a los hijos a raya. Pero incluso él mostraba signos de agotamiento. «El túnel termina aquí», anunció, señalando una puerta de piedra con inscripciones arcanas que brillaban débilmente. «¿Cómo la abrimos?», preguntó King, observando las runas mientras Eira bloqueaba otro ataque. Kaelum levantó su espada. «Es un sello ritual. Solo los 3 elementos juntos pueden romperlo». King y Eira intercambiaron miradas rápidas antes de posicionarse. King sostuvo la llama eterna frente a la puerta, entregando la daga de las sombras a Eira, mientras Kaelum colocaba el escudo del viento en su lugar. Eira, con la daga, trazó un símbolo en el aire. La energía de los 3 elementos se unió, creando un destello de luz que iluminó el túnel. La puerta se abrió con un estruendo ensordecedor, revelando la cámara del corazón. La cámara era inmensa, mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado. En el centro, suspendido en el aire sobre un altar cubierto de raíces negras, flotaba el corazón del umbral. Era una esfera pulsante, con venas oscuras que latían al ritmo de un tambor invisible. Su luz era oscura, una contradicción que parecía absorber la energía de quienes lo miraban. King sintió como el peso de la llama eterna parecía duplicarse en su mano. Avanzó con pasos vacilantes hacia el altar, sabiendo que todo dependía de ellos. «Tenemos que destruirlo ahora», dijo. «No podemos darle más tiempo a Kaelit para manifestarse por completo». Antes de que pudieran moverse, un rugido gutural llenó la cámara. Desde las sombras, decenas de hijos del umbral emergieron, rodeando el altar. Liderándolos estaba Kaelit, con sus ojos que brillaban como brasas. «No llegarán al corazón», dijo Kaelit, con una voz que resonaba como un eco en sus mentes. «El umbral ya está abierto». Eira apretó la daga de las sombras, y Kaelum levantó el escudo del viento. «Entonces lucharemos hasta que no quede nada», gritó King, levantando la llama eterna, aventándose hacia adelante. La cámara estalló en caos mientras los 3 luchaban contra los hijos del umbral. A pesar de su desventaja numérica, cada uno sostenía un elemento sagrado, lo que les daban una leve ventaja. El escudo del viento creaba ráfagas que repelían a los enemigos, mientras la llama eterna consumía a los hijos que se acercaban demasiado. Eira, con la daga de las sombras, atacaba con precisión letal, dirigiéndose hacia la figura encapuchada, Kaelit. «King, ve por el corazón», gritó Kaelum mientras bloqueaba un golpe con el escudo. «Nosotros lo mantendremos ocupado». King dudó por un instante, pero la mirada determinada de Eira y Kaelum lo convenció. Con un grito, se lanzó hacia el altar, la llama eterna brillando con más intensidad a medida que se acercaba al corazón. Kaelit rugió al verlo avanzar y levantó una mano, desatando una oleada de energía oscura que sacudió toda la cámara. Arrojando a King, Eira y Kaelum hacia un costado de la cámara. «Si me destruyes, no habrá vuelta atrás», susurró la voz. «El precio será tu alma». King apretó los dientes, ignorando el miedo que lo invadía. «Entonces que así sea». Capítulo final, el abismo reclama su sangre. El rugido del abismo. Kaelit empezaba a tomar su forma más monstruosa y amorfa, con ojos llameantes que ardían como soles negros. Su voz resonó en todas direcciones. «No escaparán de mí».
Este es el fin de la resistencia. El umbral se abrirá por completo y reclamará este mundo. Antes de que pudieran reaccionar, Kaelit alzó sus brazos y un torbellino de energía oscura envolvió la cámara. Los hijos del umbral, que lo rodeaban en un intento de protegerlo, comenzaron a retorcerse y gritar. Sus cuerpos se desintegraron mientras sus almas eran absorbidas por Kaelit. Los guardianes de la luz, que habían luchado hasta ese momento con valentía, también cayeron uno a uno, incapaces de resistir el poder desatado. Solo Christopher, Eira y Kaelum sobrevivieron, protegidos por el brillo de los artefactos sagrados que portaban. Eira gritó, horrorizada, al ver cómo los cuerpos de los guardianes se desmoronaban, y sus almas eran devoradas por Kaelit, quien creció en tamaño y poder. Su figura se volvió más imponente, con tentáculos de sombra que se agitaban violentamente. ¡Maldito seas! ¡No tienes límites!, gritó Kaelum, sujetando con fuerza el escudo del viento. Kaelit soltó una risa gutural. No necesito límites, porque yo soy el infinito. Ahora, sus almas también serán mías. Kaelit desató un rayo de energía oscura hacia ellos, pero el escudo del viento se activó, generando una barrera que desvió el ataque. Christopher alzó la llama eterna, lanzando una oleada de fuego purificador que golpeó a Kaelit, haciendo que retrocediera con un rugido de furia. Eira, ve al corazón. Tienes que destruirlo, gritó Christopher mientras esquivaba un tentáculo que se estrelló contra el suelo, dejando un cráter. Eira asintió, sosteniendo con fuerza la daga de las sombras. Corrió hacia el corazón, pero Kaelit no iba a permitirlo. Una de sus extremidades la alcanzó y la lanzó contra una columna. Kaelum corrió en su auxilio, bloqueando un nuevo ataque con el escudo del viento. Vamos, Eira, levántate. Esto no ha terminado, gritó Kaelum, ayudándola a ponerse de pie. Mientras tanto, Christopher enfrentaba a Kaelit directamente. Cada movimiento era una lucha por sobrevivir. Con la llama eterna, lanzaba ataques que iluminaban la cámara, pero Kaelit seguía absorbiendo la energía de las almas de los caídos, regenerándose rápidamente. Esto no es suficiente. Tenemos que idear algo rápido, o seremos los próximos, gritó Christopher con desesperación. Eira, tambaleándose, miró el corazón del umbral mientras una idea desesperada cruzaba por su mente. Se giró hacia Christopher. Distráiganlo. Si logro acercarme lo suficiente, puedo usar la daga de las sombras para sellar sus poderes temporalmente. Christopher asintió, confiando en su juicio. Junto con Kaelum, lanzó un ataque combinado. La llama eterna formó una barrera ardiente alrededor de Kaelit, mientras el escudo del viento desataba ráfagas que mantenían al monstruo a raya. Eira corrió, esquivando las garras y las sombras que intentaban atraparla. Cada paso era un riesgo, pero la protección de los artefactos sagrados la mantenía con vida. Finalmente, llegó al corazón del umbral y levantó la daga, recitando las palabras grabadas en su hoja. Kaelit se dio cuenta de lo que intentaba hacer y rugió con furia, liberándose de la barrera de fuego. Con un movimiento violento, apartó a Christopher y Kaelum, dejándolos inconscientes. Avanzó hacia Eira, pero era demasiado tarde. Con un grito final, Eira hundió la daga de las sombras en el corazón del umbral. La energía oscura explotó, llenando la cámara con una luz cegadora. Kaelit retrocedió, debilitado, pero no destruido. Christopher despertó, tambaleándose mientras la energía disminuía. Vio a Kaelit en su forma reducida, tambaleante pero todavía peligroso. El corazón del umbral estaba agrietado, pero seguía intacto. No queda tiempo, si no destruimos el corazón ahora, él recuperará su poder, dijo Eira, exhausta. Christopher miró a sus amigos y al enemigo debilitado. Aunque sabía que la batalla no había terminado, también sabía que la siguiente jugada definiría el destino de todos. El rugido del abismo resonaba en cada rincón de la gran cámara del umbral. Kaelit, debilitado, pero no derrotado,
Se erguía como un titán, sus tentáculos oscilando con furia mientras la energía oscura emanaba de su forma distorsionada. Christopher King yacía herido, con la llama eterna apenas brillando en su mano. Eira, tambaleante, trataba de mantenerse en pie con la daga de las sombras aún en su agarre, mientras Kaelum sostenía el escudo del viento con una determinación final. «Esto termina aquí, Kaelid», gritó King, su voz quebrada pero cargada de una resolución que brillaba más fuerte que la propia llama eterna. Kaelid soltó una risa gutural, un eco que parecía burla y amenaza. ¿Terminar? ¿Con qué derecho un mortal se atreve a desafiar al infinito? Todo lo que sois y todo lo que amáis será mío. Kaelum miró a sus compañeros, el cansancio y la tristeza reflejados en su rostro. Sabía lo que debía hacerse, pero también conocía el precio que esto exigiría. Dirigió una mirada significativa a King, quien comprendió al instante. «Christopher, el corazón del umbral, debe ser destruido completamente», dijo Kaelum, con voz grave. «Pero no bastará con los artefactos sagrados. Alguien debe convertirse en el sacrificio final». Eira intentó protestar, pero King colocó una mano en su hombro, deteniéndola. La suavidad en sus ojos contrastaba con la gravedad de sus palabras. «Eira, este ha sido mi camino desde el principio. El abismo y yo siempre hemos estado entrelazados. Si este es el precio para proteger a Kravenmur y redimir su historia, lo pagaré». Kaelid, percibiendo el cambio en el aire, lanzó un rugido ensordecedor y arremetió con todo su poder hacia ellos. Las sombras en la cámara cobraron vida, atacando desde todas direcciones. Eira y Kaelum se colocaron frente a King, formando una barrera viviente para darle el tiempo necesario. Kaelum, con el escudo del viento en alto, desviaba los ataques de los tentáculos oscuros que se abalanzaban sobre ellos, su cuerpo tambaleándose por el impacto de cada golpe. Eira, por su parte, movía la daga de las sombras con una precisión feroz, cortando las raíces que intentaban atraparlos mientras recitaba oraciones antiguas que debilitaban la fuerza de Kaelid. «No te detengas, King. Esto depende de ti», gritó Eira. «Toma la daga de la de sombras y termina con la existencia de esta maldita abominación». «Aguanten un poco más», respondía King, avanzando paso a paso hacia el corazón del umbral, cada movimiento un acto de pura voluntad. King avanzó con dificultad hacia el corazón del umbral, que ahora pulsaba violentamente, como si supiera que su fin estaba cerca. Con la llama eterna en una mano y la daga de las sombras en la otra, levantó ambos artefactos hacia el orbe oscuro. La energía del corazón se retorció, lanzando una onda que casi lo derriba, pero él se mantuvo firme. «Kaelid, puede que seas el infinito, pero incluso el infinito puede ser vencido por la voluntad de los mortales». Con esas palabras, King hundió la daga de las sombras en el corazón del umbral mientras canalizaba la energía purificadora de la llama eterna. Una explosión de luz cegadora llenó la cámara, acompañada por un grito desgarrador de Kaelid. El abismo comenzó a colapsar sobre sí mismo, devorando a su creador. Mientras el corazón se desintegraba, King también fue envuelto por la luz. Giró su rostro hacia Eira y Kaelum, ofreciendo una última sonrisa cargada de paz. «Protejan a Kravenmur. Que mi sacrificio sea el comienzo de un nuevo amanecer». La cámara quedó en silencio. Kaelid había desaparecido, y con él, el corazón del umbral. Solo quedaban Eira y Kaelum, de pie en un campo de ruinas iluminado por los primeros rayos del amanecer que se filtraban desde el techo derrumbado. Días después, el pueblo de Kravenmur se reunió en la plaza principal para honrar a los caídos. Una estatua fue erigida en memoria de Christopher King, representándolo con la llama eterna en alto, simbolizando la esperanza y la valentía. También se construyó un monumento que llevaba los nombres de todos los que habían sacrificado sus vidas en la lucha contra el mal, los guardianes de la luz, los habitantes y el padre Damián. Eira, ahora liderando a los pocos sobrevivientes, se aseguró de que la historia de Kravenmur fuera reescrita. Ya no sería recordado como un lugar de horror, sino como un pueblo que enfrentó al abismo y prevaleció gracias al sacrificio y la unidad de sus habitantes.
En una ceremonia solemne, Kaelum colocó los artefactos sagrados en un altar en la renovada iglesia del pueblo, declarándolos como recordatorios de que incluso frente a la oscuridad más profunda, la luz siempre puede prevalecer. El eco de las palabras de Kim permanecía en los corazones de todos. Que mi sacrificio sea el comienzo de un nuevo amanecer. Y así, Kravenmur renació, iluminado por el recuerdo de sus héroes y el compromiso de no repetir los errores del pasado. El abismo había sido sellado, y la humanidad era libre para escribir su propia historia. Fin. Sinopsis. Kravenmur, el portal de la muerte. Daniel Fraval nos presenta en Kravenmur, el portal de la muerte, una obra de misterio y horror cósmico que gira en torno a la lucha contra fuerzas ancestrales y oscuras. La historia sigue a Christopher King, un periodista e investigador paranormal, quien llega al pueblo de Kravenmur atraído por una serie de muertes inexplicables. Allí se une a Ira, una joven local con un pasado lleno de secretos, y a Kaelum, el último patriarca de los Guardianes de la Luz, una orden ancestral dedicada a combatir el mal latente bajo la mansión Kravenmur. Juntos, deberán enfrentarse a Kaelit, una entidad primigenia que amenaza con destruir la realidad. Mientras investigan, los protagonistas descubren que el pueblo está marcado por un antiguo pacto con Kaelit. Sostenido por los Hijos del Umbral, una secta que busca abrir el portal hacia el abismo. Para detenerlos, deben recuperar 3 artefactos sagrados, la llama eterna, la daga de las sombras y el escudo del viento, los cuales son esenciales para sellar el portal. La misión se complica con la constante amenaza de Kaelit, los ataques de los Hijos del Umbral y los sacrificios inevitables que exigen los rituales. El padre Damián, un sacerdote atrapado entre la fe y la oscuridad, se une al grupo y se convierte en una pieza clave en la batalla contra el abismo. A través de catacumbas infestadas, bosques corruptos y enfrentamientos épicos en la mansión Kravenmur, los personajes desafían sus límites, enfrentándose no solo a Kaelit, sino también a sus propios temores y pérdidas. En un clímax lleno de sacrificios y redención, Christopher se enfrenta al corazón del umbral, la fuente del poder de Kaelit, y toma una decisión que definirá el destino del pueblo y del mundo. Kravenmur, el portal de la muerte, es un thriller sobrenatural que combina una atmósfera opresiva, giros inesperados y una profunda reflexión sobre la valentía, la unidad y el precio de enfrentarse a la oscuridad. Una obra imprescindible para los amantes del misterio y el horror, que te mantendrá al filo del abismo hasta la última página. Créditos. Título: Kravenmur, el portal de la muerte. Autor: Daniel Franco Valencia, Daniel Fraval. Primera edición, 2025. Diseño de portada: Daniel Fraval. Contacto: danielfraval@gmail.com. Nota legal. Esta es una obra de ficción. Cualquier semejanza con personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia. Todas las marcas mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios. El autor no se hace responsable por el uso indebido de la información contenida en este libro. Copyright 2025 Daniel Franco Valencia. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización del autor. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las sombras de Kravenmur. Si disfrutaste este libro, te invito a compartir tu experiencia y dejar una reseña en mis redes sociales. Tu apoyo es clave para que más historias cobren vida. Puedes seguirme en YouTube, Entrevelos con Daniel Fraval. Instagram, @DanielFraval. TikTok, @DanielFraval. Email, danielfraval@gmail.com. Kravenmur, el portal de la muerte. Por Daniel Fraval.